¿cachai? Cuando el tipo es mal jefe y que te obliga a hacer cosas que tú no estás, y que muchas veces tú, por cuidar la pega, porque tienes distintas necesidades, accedes a hacerla, principalmente. Después la toman como obligación. Claro, lamentablemente después te toman como una obligación. Claro, pero No sé, esas son las Carlito. distorsiones que se van dando dentro de los procesos, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que dice un contrato de trabajo y cuando hablamos de dependencia y subordinación, obviamente se supone que estás circunscrito a lo que está definido en el contrato de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, Ese es el principio natural y lógico de esos dos conceptos. Ahí, y luego viene Ramón las desviaciones, que si no, que si esto no es, que si hay una cosa que no puedes hacer, que si está en contra de tu seguridad y tu integridad y todo un tema que es súper importante y que pasa, ¿ok? Pero cuando hablamos de eso, cuando en la práctica sencilla, cuando hablamos de subversión y dependencia, bueno, tu horario, una vez que llegues a la empresa, no es tu horario. Tú como trabajador tienes un horario que está bajo dependencia y subordinación. Obviamente, pero, con lo que dice el contrato, su hora de descanso, sus cosas, pero en ese horario tú no puedes hacer otra cosa sino que trabajar. ¿Ok? donde también hay un mal empleo, disculpe, profesor, es en la gente que está contratada por el artículo 22. Ahí también hay una mala práctica de parte de los empleadores, porque, a ver, no sé si estoy equivocado o no, pero se supone que el artículo 22 tú tienes como, puedes tener un horario de entrada, pero no tienes un horario de salida, ¿no es cierto? Estás obligado a trabajar, principalmente ese contrato se le da a las personas que no tienen supervisión directa de alguien, sino que están contratados para prestar un servicio. Muchas veces les llaman el 24/7. Te refuto eso, Ramón, te refuto eso, ¿no? El artículo 22 no establece, no te establece ni horario ni ingreso ni horario de salida. No te establece si vaya a cumplir funciones dentro de la empresa o fuera de la empresa. Tú cumpliendo con tu pega, con el artículo 22, nadie te puede hacer obligar a cumplir horario, ni hacer ningún tipo de trabajo. Tú puedes llegar a la pega a las 9 y te vayas a las 9:10 y cumpliste con tu horario. Pero tienes que cumplir las 45 tienes que horas cumplir semanales. unas metas, tengo entendido. No, pues el artículo 22 tú no estás sujeto a horario. No. 45 horas semanales, Es sí, una base. pero no necesariamente de lunes. Horario, claro. No, Independiente de un horario, pero tenés que cumplir 45 Las horas 45 horas semanales, sí. cumplimiento de metas. Por eso uno no está a un horario de entrada y salida, sino que a cumplimiento de metas. Por ejemplo, los auditores siempre ocupan ese puesto porque, no sé, pues tu proceso de auditoría puede durar 1000 más y te tenés que quedar hasta las 4 de la mañana, pero hasta esa hora terminás y te vayas a esa hora. Estás jodido. Hay muchas, okay, pero hay muchos empleadores que eso es utilizan importante, el artículo. ¿no? ¿Quién es la profesora? Perdón, ¿quién es la compañera iPhone? La Caro. Ah, ya. Gracias. Soy yo, perdón. O sea, la Caro, o sea, hello. No sé cómo cambiar el nombre. Ella se llama iPhone, ya no es Caro hoy día. Ah, ok. Fíjate fíjate todas las cosas que suceden, ¿no? Entonces, pero básicamente, para ir cerrando este punto, cuando hablamos de subordinación y dependencia, es eso, ¿no? Un poco que está circunscrito a un contrato de trabajo donde existen unas funciones, unas actividades en un horario, en un cumplimiento de metas. Bueno, hay todos unos elementos asociados a esa subordinación y dependencia que de alguna forma tú tienes que cumplirla. Obviamente, después salen las desviaciones. Que si te mandan a hacer un trabajo que va contra tu seguridad, bueno, se supone que tú no lo puedes hacer o no lo debes hacer, te puedes negar. Que si te piden algo que por favor, que puedas apoyar, que para que hagas algo, bueno, también lo puedes hacer. Pero de alguna forma, en el estricto rigor de la interpretación de la ley, es eso, pues, que tu tiempo, una vez que tú ingreses a la empresa, está circunscrito a depender y está subordinado a lo que el empleador te indique en función de todo lo que está en tu contrato de trabajo, básicamente. Y luego podemos hablar de las desviaciones, qué pasa aquí, qué pasa allá. Bueno, eso es un tema que se pierde de vista y bueno, y ahí pasamos toda la noche, ¿cierto? Pero en la práctica es eso. Fíjate que
hay una teoría, ustedes han visto principios administrativos, es donde están todas las, todos los autores de los fundamentos de administración, Taylor, Fayol, Merton. ¿Han oído hablar de esos señores? Sí, sí, profe. Yo no. Weber o Weber. Ah, sí, Weber, sí. ¿Ah? Sí, lo vimos el semestre pasado. Perfecto. Entonces, hay una cantidad de autores que tuvieron la visión de cómo interpretar lo que es la administración, ¿ok? Del trabajo. Desde Taylor, Fayol, Elton Mayo, Weber o Weber, como le dicen. Y uno de los más importantes que tiene relación con esto es Weber o Weber, que se escribe con W. ¿Ok? Yo no sé si lo vieron. Y él habla de la burocracia. ¿Cierto? Y él lo parafrasea o uno lo vio, o yo lo vi más o menos con este parafraseo. Cuando tú entras a una empresa y firmas un contrato de trabajo, cuando tú llegas y entras a tu oficina, tú te colocas el traje de ¿qué? El traje de empleador, el traje de funcionario, ¿ok? Y tú no eres tú. Tú ahí cambias, porque tú entras a la empresa, te colocas de una manera simbólica tu uniforme, si lo usas o no lo usas, o te colocas el uniforme de funcionario y ahí tú eres otra persona. ¿Por qué? Porque te transformas ahora no en Catherine, no en Josefa, no en Constanza, sino te transformas en el analista o el analista contable o el especialista en tal cosa, y como tal tú accionas, te presentas, trabajas, ¿ok? Si quieres salir antes de tu hora de almuerzo, ¿qué te dice la burocracia? No, tú no puedes. Si te quieres ir antes de la hora de salida, no, tú no puedes. Si quieres faltar mañana, no, tú no puedes. Entonces, cuando se habla de la burocracia dentro de este concepto y la teoría burocrática de Weber habla sobre esto. Y yo nuevamente siempre lo coloco como un ejemplo. Tú llegas a la empresa y usted no se transforman, usted no siente que se transforman. Pregunto. Que se colocan el traje de funcionario o el traje de empleado de una manera simbólica. Pregunto. Cuando hablan con el cliente, cuando tienen a alguien. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo tener la camiseta puesta? La camiseta de funcionario. Correcto, camiseta puesta de la empresa. Claro, entonces empiezas a hablar como quién, como una funcionaria de empresa. ¿Cierto? Cierto. Tú no puedes darte el lujo de hablar como tú quieres con un cliente. ¿O no. sí? No, hay que respetar la... Hay que hablar de nosotros más cierto protocolo. Sí. Exactamente. Entonces, Weber dice eso, que cuando hablamos de la teoría burocrática de Weber, dice que el trabajador, una vez que ingresa a la empresa, se transforma. ¿Por qué? Pues tú puedes ser muy alegre y todo y tal, pero cuando llegas a la empresa y te pones el uniforme simbólico o real de funcionario, tú cambias. Llega un cliente. ¿Ah? Los empleados públicos. Oh, maldita sea. Bueno. Qué desagradable es más. Pero es eso. Entonces, cuando tengan un tiempo, léanse la teoría burocrática de Weber. ¿Ok? Entonces, él habla de eso. Entonces, cuando hablamos de subordinación, tiene que ver con eso, que tus tiempos no son tus tiempos, tus horarios no son tus horarios, tus necesidades no son tus necesidades en la práctica real si no está dentro del contrato. Todo lo tienes que solicitar, negociar, que te autoricen. Eso es lo que, ¿verdad? Que en el fondo lo que es importante tenerlo como bien visualizado. ¿Ok? Y uno de los elementos importantes que sella ese contrato, que es, aquí está, la remuneración y los beneficios que tú tienes. Yo hago todo eso que tú me dices, pero ¿por qué? Por algo que tú me vas a pagar o tú me vas a dar en contraprestación. Dinero determinado, pactado. Por una cantidad de dinero determinada.
¿Estamos bien? Sí. Ok. Vamos a ver cuáles son los elementos del contrato de trabajo. Hay 4 elementos normales y naturales dentro de un contrato de trabajo, aunque pueden haber más, pero los 4 más importantes son estos. Primero, los sujetos del contrato. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? ¿Con quiénes se firma, no? Exacto. Muy ¿Entre bien. quiénes se firma? Entonces, en el caso práctico, ¿quiénes son los sujetos? El empleador y el empleado. Y el empleado. Perfecto. Entonces, en el contrato de trabajo, tiene que estar eso bien clarito. Dentro de todo lo que se escribe en un contrato de trabajo, pero son estos 4 elementos los que determinan realmente el concepto integral, aunque puedes colocar después todo lo que tú quieras ahí. Pero estos 4 preceptos tienen que estar. Muy bien, entonces, los sujetos del contrato. Obviamente los sujetos del contrato son quienes firman, quienes se convocan, quienes se comprometen. Esos son los sujetos del contrato. Obviamente, el otro elemento del contrato es la prestación de servicio. Eso tiene que estar bien claro, definido, bien delimitado, bien aceptado por las partes. ¿Ok? Otro elemento importante, obviamente, que no puede faltar, es la remuneración. De una manera general o de una manera específica, pero debe estar el concepto de la remuneración. Y el otro elemento importante, lo que teníamos hablando ahorita, que es la subordinación y dependencia. Esos 4 elementos configuran lo que es un contrato de trabajo. Otros que puedan estar, va a depender de la misma empresa, de lo que acuerden los trabajadores con el empleador, pero bueno, normalmente esos son los 4 elementos importantes. ¿Algún comentario con este punto? Alejandro, Jocelyn, Mixi, Javier, Rocío. No, profesor. Patronos, ya. No te pregunté a ti. Patrones. Estaba respondiendo patrono ahí. Jocelyn, ¿tú quieres decir algo, Jocelyn? Jocelyn no quiere decir nada. Ok, señores, ¿estamos claros con esto? ¿Seguimos? Sí, profe, continúe. Sí, profe. Ok. Dentro del contrato de trabajo hay unas cláusulas, ¿no? Y un poco tiene que ver con la lámina anterior. Hay unas cláusulas mínimas y obligatorias. ¿Cuáles son esas cláusulas mínimas y obligatorias? La que vimos aquí, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estas mínimas y obligatorias son estas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces Sí, estas profe. cláusulas mínimas y obligatorias son estas mismas que vimos acá. Entonces hay unas cláusulas que hablan de los sujetos del contrato, hay una cláusula que habla sobre la prestación de servicio, hay una cláusula que habla sobre la remuneración y otra cláusula obviamente que te obliga a la dependencia y a la subordinación. ¿Ok? Cláusulas permitidas y cláusulas prohibidas. ¿Qué puede haber de esto? ¿No dan información a la competencia? Esa es Okay. prohibida. Es prohibida. Esas son las prohibidas. Claro. Ok, y cuando hablamos de cláusula permitida, obviamente son todas las que regulan las relaciones laborales desde el punto de vista del código, de los reglamentos, de la jurisprudencia, y de alguna forma está sometido a ese tipo de cláusulas, que a lo mejor no están escritas, pero si en un momento hay un conflicto entre las partes, te vas al código del trabajo que debe estar escrita. Si no está en el código, está en el reglamento, y si no está en el reglamento, ¿dónde la podemos conseguir? El reglamento interno. Y si no está en el reglamento interno,
Lo vimos al principio. ¿Tribunal de Justicia? En la jurisprudencia, ¿cierto? Y si no hay jurisprudencia, ¿qué pasa? Si no hay jurisprudencia, el juez de momento las crea, pues, y punto. Ahí se dio la jurisprudencia nueva. ¿Está bien? Ok. Cláusula prohibida, bueno, un poco lo que ustedes dijeron. Hay cláusulas donde se te prohíben algunas cosas, como por ejemplo, esa que ustedes dijeron, cláusula de Divulgación de información. De confidencialidad, ¿cierto? Que es una cláusula general donde puedes firmar y donde tú te obligas a no suministrar información de cualquier tipo de la organización, de sus productos, sus servicios, sus estrategias, su modelo de negocio, bueno, todo lo que dependa de que sea la parte natural y el modelo de negocio que tenga una empresa. ¿Ok? Bueno, señores, lo dejamos hasta acá para que continuemos mañana, ¿le parece? Perfecto. Bueno, profe. ¿Algún comentario con la actividad de hoy? ¿Cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Está interesante. Sí, Bien estuvo dinámica, Interesante la clase, profe. bien participativa de parte de ustedes. ¿Ok? Profe, disculpe, yo tengo una duda, pero no es con respecto a esto. No puede ser. Que sea otra cosa. Es sobre la evaluación que tenemos que entregarle.